Biblia Reina Valera 1909. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos que se junten con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar en Amat, para que trajesen el arca de Dios de Chiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Chiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todas las cosas que tenía. Biblia Reina Valera 1909. Primer libro de Crónicas, capítulo 14. E Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y aún engendró David hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Elipelet, Nogl, Nepec, Japías, Elisama, Biliada y Elipelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rapaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, que yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-perasim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y así que oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el campo de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, e hirieron el campo de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y puso Jehová temor de David sobre todas las gentes. Biblia Reina Valera 1909. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos,
130. De los hijos de Elisafán, Semeías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uzziel, Amminadab el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Amminadab. Y díjoles: vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitos trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios, y arpas, y címbalos, que resonasen, y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf hijo de Berechias, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacharías, Ben y Jaziel, Semiramot, Jehiel, Juni, Elia, Benaías, Masías, y Matitías, Elipeleu, Micnías, Obededom, y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf, y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Y Zacharías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Juni, Eliab, Masías, y Benaías, con salterio sobre Alamot. Y Matitías, Elipeleu, Micnías, Obededom, Jehiel, y Asasías, cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Chenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto, porque era entendido. Y Berechias y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Jasefat, Nasaniel, Amasai, Zacharías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obededom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Chenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efad de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Michal, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón.